Hola chicos, el día de hoy vamos a abordar la quinta clase de historia que trata sobre la caída de Constantinopla. Recordemos nosotros que Constantinopla era la capital de la antigua parte de Roma que todavía subsistía, ¿sí? Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. En el siglo XIV, su poder militar estaba disminuido, ¿sí? Y era además el punto clave para el comercio, pues recuerden ustedes que era el paso por donde los europeos llegaban navegando hacia lo que eran la parte de Oriente, en donde adquirían mercancías para regresarlas a venderlas en Europa. Aquí tenemos nosotros el mapa, ¿sí? Quiero que lo observen muy bien y vean ustedes de las partes que estamos hablando. Estamos hablando de los países europeos, que es España, Portugal, Inglaterra, Francia, ¿sí? Y estamos hablando de la ciudad de Constantinopla. Observen ustedes, ¿sí? La flechita negra que nos marca en dónde está cerca Constantinopla. Y observen ustedes que forma parte del Mar Negro, o sea, a través de ese estrecho, ¿sí? Se podían comunicar hacia lo que era Oriente. Entonces navegaban, ¿sí? Navegaban por el mar Mediterráneo hacia el Mar Negro, que era el paso exactamente donde estaba Constantinopla y era el paso obligado para poder traer mercancías a Europa y viceversa. Bien, vamos a ver, ¿quiénes eran los turcos otomanos? Pues era un grupo de personas que venían de Asia Central. Su religión era musulmana. Tenían un poderío militar y con ese poderío militar se les facilitó apoderarse de una gran extensión territorial de Arabia, de Egipto, el norte de África, Turquía y parte de Europa, ¿sí? A esta región, a una vasta región de los Balcanes y a Hungría. Bien, los turcos al conquistar Constantinopla le cambian el nombre a Estambul. Este nombre hasta la actualidad lo sigue conservando. O sea, este lugar lo podemos ubicar nosotros en un mapa con ese nombre. Además, los turcos cerraron el paso a los comerciantes que viajaban a Oriente. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del cierre de ese paso? Pues que los turcos controlaron el comercio y elevaron los precios de los productos traídos de Oriente. O sea, como ya no podían pasar los europeos, ahora los turcos eran los que los vendían, pero los vendían hasta 10 veces más alto el precio del precio normal. Entonces, esto pues no era nada conveniente para la economía europea. Sí, el otro punto es que el aumento de los precios afectó esa economía de los europeos, ¿sí? Bien, otro punto es que los piratas turcos atacaban continuamente las costas de Italia, y Francia y España. Entonces, asaltaban los barcos, se robaban las mercancías y pues no tenían ninguna ganancia los europeos. Se originan las guerras del siglo XVI y el siglo XVII entre los portugueses y españoles. Empezaron a buscar rutas para comerciar a Oriente. Si cada uno por su lado, tanto los españoles como los portugueses, al ver que estaban afectando sus intereses, ¿sí? Entonces ellos empiezan a buscar nuevas rutas comerciales para poder llegar a Oriente. ¿En dónde lo hicieron? Bueno, pues lo hicieron en barcos que ya eran muy modernos para esa época, en donde las velas les ayudaban mucho a la navegación marítima. Entonces ya se arriesgaron a recorrer distancias más grandes, ¿sí? Con la finalidad de encontrar nuevas rutas para poder traer los productos que ellos necesitaban. Bien, durante esta época, muchachos, aparte de los viajes que se están haciendo para buscar esas nuevas rutas comerciales, se va a dar un cambio
en lo que son las cuestiones culturales y de conocimientos. Va a surgir lo que se llama el humanismo. Va a ser una visión nueva del ser humano. Recuerden ustedes que durante la Edad Media, ¿sí?, no existió conocimiento alguno, ni existía el interés por conocer más allá de lo que tenían a su alrededor. Entonces, en esta época, cuando viene todos estos cambios, surge lo que se llama el humanismo. Y entonces se van a empezar a recuperar las obras clásicas de Grecia y Roma, y todos aquellos conocimientos que se mantuvieron ocultos, que no se daban a conocer, se empiezan a dar a conocer durante esta época. A través de esto, nosotros también podemos todavía conservamos y seguimos practicando muchos de los conocimientos que nos dejaron los antiguos griegos y los antiguos romanos, ¿sí? Esta época de cambio, esta época de ver tener una nueva visión del mundo se le llama renacimiento, y renacimiento es volver a nacer. En esta etapa de renacimiento surge lo que se llama la corriente del humanismo, que va a ser el movimiento intelectual europeo que se da en el siglo XV, y el lugar en donde se va a concentrar este movimiento intelectual y social va a ser en Italia, ¿sí? Entonces a Italia se le conoce como la cuna del Renacimiento, y la etapa es en el siglo XV, ¿ok? Bien, aquí en esta etapa de la historia se van a dar a conocer o se van a redescubrir todas aquellas teorías filosóficas y teorías de conocimiento que se dieron durante la etapa de los filósofos, los grandes filósofos griegos y romanos. Bien, las características del Renacimiento en el siglo XV en Italia una de ellas es que los artistas, los pensadores y los intelectuales van a huir de Constantinopla y se van a ciudades italianas como son Florencia y Venecia y Roma. ¿Y por qué huyen? Bueno, pues porque el lugar, ahí en Constantinopla, era un lugar en donde había continuas luchas entre los musulmanes y la gente que todavía quedaba ahí. Entonces no era un lugar propicio para poder llevar a cabo esos cambios, esas maneras, dar a conocer esas maneras nuevas de pensar. Esto va a provocar que haya una promoción en la cultura y en los valores de las antiguas civilizaciones griegas, ¿sí? Se usa la reflexión y la investigación para conocer el mundo, dejando las creencias religiosas que prevalecieron durante la Edad Media. Recuerden ustedes que durante la Edad Media se le dio suma importancia a la Iglesia y se le permitió que participara tanto en la organización social como en la cultural y en la religiosa. Se le permitió mucha injerencia a la Iglesia. Entonces, a partir del Renacimiento, como que ya se dejan a un lado esas creencias a través de las cuales manipulaban a la gente, y empiezan a darle más importancia a la razón, a la investigación, a la observación, ¿sí? Ya no son tanto las creencias religiosas. Ahora se va a dedicar un poquito más, y es donde va a lograr un avance muy significativo a la ciencia. Otra de las características es que se hicieron representaciones de divinidades con características humanas, y esto se va a notar muy claramente en las decoraciones y en los cuadros que van a hacer los grandes pintores, ¿sí? Se considera al ser humano el centro de la razón y el conocimiento. A esto se le llama humanismo. Este cambio llegó también a las universidades. En Italia, Francia, se dio un movimiento literario y filosófico. En Alemania y Holanda, el cambio fue de carácter religioso. Y bueno, tenemos aquí una ilustración, ¿sí?, en esta diapositiva, de lo que fueron los grupos griegos, ¿sí?, los enfrentamientos de ellos. Entonces, bueno, pues es retomar todo lo que ellos nos dejaron como legado cultural, que hasta nuestros días se sigue todavía utilizando
y lo tenemos como, a veces como eje rector o como punto de partida de los conocimientos. Bien, chicos, vamos a las actividades. Actividad 1. Con ayuda de tu libro, en las páginas 118 y 119, completa el organizador gráfico que fue enviado al grupo de WhatsApp. Este es el organizador gráfico, ¿sí? Está muy claro y con este ustedes van a hacer su apunte. Si ustedes se dan cuenta, nos va a, dice la caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. Entonces, ¿qué va a traer? Bueno, pues como consecuencia va a traer que a una capital se le cambie de nombre, en dónde está ubicado, quiénes fueron los turcos otomanos y qué fue lo que hicieron, en qué periodo histórico se da este cambio, ¿sí? Y lo que son los piratas, qué es lo que hacen. O sea, el organizador gráfico está muy sencillo y si ustedes lo hacen bien, ahí van a tener concentrada la información, ¿sí? Y tener su apunte, ¿ok? Actividad 2. Investiga el concepto de humanismo. Chicos, váyanse a un diccionario, no sé, búsquenlo en internet o en algún libro que tengan ahí sus papás, ¿sí? Busquen lo que es el significado de la palabra humanismo. En algunos van a encontrar un concepto sumamente grande. No, resúmanlo, chicos, resuman nada más a qué se le llama humanismo. Bien, los criterios de evaluación es que es como los de siempre, que van a tenerle que tomar fotos a sus actividades y me las van a enviar al correo electrónico ampariux-2@hotmail.com. ¿Sí, chicos? No hay ningún problema con este correo, ¿sí? No voy a revisar ya ningún otro correo, por favor, porque ando de un lado para otro. Lo mismo me pasa con los teléfonos. Si ustedes me mandan mensaje a uno y a otro lado, yo tengo tengo que estar consultando diferentes lugares. Si nos ponemos de acuerdo en un solo sitio para revisión de tareas, para comunicarnos de manera, alguna aclaración o algo, es a través de este correo para revisión de tareas. Y para aclaraciones de dudas y todo, a través del WhatsApp, ¿sí? O bien, cuando yo reviso las tareas, estoy enviando las observaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre les estoy marcando en dónde se equivocaron, les indico qué es lo que tienen que volver a checar nuevamente para que hagan las correcciones. Entonces, eso no quiere decir que yo a fuerza les voy a tener que poner el 10, porque ya me corrigieron. Esto quiere decir que en el primer envío yo califico, pero ya en el siguiente envío ustedes ya corrigieron sus errores para que tengan bien los conocimientos para que puedan estudiar el día del examen. ¿Ok, chicos? Pues me da mucho gusto estar con ustedes, estar en continua comunicación. Quédense en casa, muchachos, no salgan, ¿sí? Estamos en la etapa más peligrosa de esta situación, entonces quédense en casa. Si nosotros logramos quedarnos y que se controle todo esto, verán que pronto vamos a regresar a la escuela. Los quiero mucho, cuídense y saludos, ¿eh? Les mando un beso. Adiós.